entonces vamos a comenzar con el desarrollo de la actividad. Bien, como tal, cuando hablamos del proyecto educativo institucional, pues a lo largo de los años ha generado una serie de situaciones que en algunos casos se ha querido que prime algo que se venía trabajando durante años, ¿no? En las instituciones educativas. Sin embargo, hay que reconocer que desde el propio Ministerio de Educación, a pesar que está en la Ley General de Educación, los 4 instrumentos de gestión no aterrizó en un documento que llegara a la institución educativa como una guía. Tal es el caso que este año, el 2020, en el mes de enero, se ha publicado esta guía de proyecto curricular institucional que tiene precisiones, orientaciones y ejemplos. Y lo que nos convoca hoy es que estas eh, orientaciones lleguen de manera precisa, con algunos fundamentos, a las instituciones educativas de su jurisdicción. Y entonces, cuando hablamos de proyecto curricular institucional, siempre estamos hablando de diversificación curricular. Creo que esa es la palabra, digamos, clave dentro de lo que es el proyecto curricular institucional. Y entonces aquí hemos tratado de dar una definición, ¿no? A la amplia gama, ¿no? De conceptos, de definiciones que se han ido viendo. Entonces, también precisar que este es un documento trabajado en conjunto con la Dirección de Educación Básica Regular. Recuerden ustedes, quien le habla es miembro de la Dirección de Gestión Escolar, no es una dirección pedagógica. Sin embargo, para trabajar este documento sí hemos tenido que trabajar, ¿no? Muy de la mano con ellos. De tal manera que todo lo que el día de hoy van a ustedes vamos a ir conversando sobre estos temas, están concertados con Educación Básica Regular. Eso sí quería precisar. Y entonces, cuando hablamos de diversificación curricular, estamos hablando de un conjunto de procesos, ¿no? Que respondan. Y aquí el énfasis de responder, o sea, dar respuesta a algo, a una interrogante, ¿no? Y ese dar respuesta significa considerar las características, las necesidades, intereses, potencialidades, tanto individuales o grupales, en un determinado espacio, ¿no? En un determinado territorio y en su interacción sociocultural, lingüística, económica, productiva, ambiental, geográfica y del desarrollo. Entonces, lo que quiere decir es conocernos como tal, ¿no? Conocernos como tal, ubicarnos, ¿no? En ese territorio, ubicar a las personas como unidad, pero también en conjunto, que los une. Y entonces, tomando todo esto en cuenta, vamos a poder realizar una diversificación que responda a las características, ¿no? Y necesidades, ¿no? De este grupo humano, que en este caso nos estamos refiriendo a los estudiantes de una institución educativa que sabemos que siempre está dentro de un territorio que corresponde a una comunidad, ¿no? Un caserío, un distrito que está dentro de una provincia, ¿no? Y así nos vamos ubicando. Entonces no podemos dejar de lado eso. Y con eso ese es nuestro punto de partida. Entonces nos pasamos a preguntar qué es el proyecto educativo institucional, ¿no? Es el que orienta los procesos pedagógicos de las instituciones polidocentes completas. Y aquí también hago una precisión. ¿Por qué solamente hablamos de instituciones polidocentes completas? Porque las instituciones unidocente, multigrado y programa no elaboran los instrumentos de gestión, que son 4. En este caso, estas instituciones, por sus características, solo elaboran un solo documento y ese documento se llama documento de gestión. De ahí que el proyecto curricular institucional corresponde a las instituciones polidocentes completas. También, ¿no? Desarrolla la propuesta pedagógica definida en el PI. Justamente este ha sido el tema de divergencia, de mucha conversación a lo largo de los años, ¿no? Que en el PI las instituciones educativas desarrollaban la propuesta pedagógica, cosa que no corresponde, ¿no? Eso le corresponde al proyecto curricular institucional. Pero esta propuesta pedagógica que corresponde a la institución, dadas las características, intereses, necesidades, potencialidades,
se realiza a partir del análisis de la situación de los estudiantes, sus contextos, sus aprendizajes esperados, lo que quiere decir del diagnóstico, que más adelante vamos a pasar a desarrollar. Entonces, aquí un poco nos vamos dando una mirada, ¿no?, de qué es el proyecto educativo institucional. Y cuando hablamos de diversificación, que ya un poco lo hemos tratado de definir, ¿no?, el PSI responde a una construcción curricular diversificada, centrada en la institución, y hemos dicho que tiene características, que está ubicado dentro del territorio, que tiene potencialidades, ¿no?, que todo eso debe de ser tomado en cuenta. Responde a las necesidades de aprendizaje, ¿no? Voy a reiterar lo que dije: potencialidades, demanda e intereses de los estudiantes y su contexto en igualdad de oportunidades. Y justamente aquí, para la elaboración, nos tendríamos, ¿no?, que de repente, a manera de sugerencia, tomar en cuenta algunas de las interrogantes que tenemos, o todas, o podrían también ser más, pero como que nos va a dar pistas, ¿no? Las respuestas de cada una de estas interrogantes me va a dar pistas para poder yo trabajar el tema de diversificación curricular. Hacia dónde y cómo se orienta la propuesta pedagógica de la institución educativa. Acuérdense que la propuesta pedagógica parte del diagnóstico. No nos olvidemos. ¿Cuáles son los principios, valores, enfoques y lineamientos que orientan la propuesta pedagógica de la institución educativa? Nuevamente, está muy amarrado al tema del diagnóstico, porque producto de ello yo voy a elaborar, ¿no?, ya sistematizando toda la información, un listado de necesidades y prioridades que deben ser atendidas en la institución educativa en el mediano plazo. Y estas tienen que ver con los 5 compromisos de gestión. Entonces, por ahí van a ir algunos énfasis de todo aquello, sobre todo que tiene un marco normativo, que son los principios, valores y enfoques, y lineamientos, porque lo tenemos en la Ley General de Educación, lo tenemos en el Currículo Nacional. Y evidentemente muchas instituciones lo que hacen es, pues, no, simplemente copiar lo que ya está. Y la intención no es esa. Ya sabemos, ¿no?, que existen, pero ¿cuál de todas ellas la institución le va a dar un valor agregado, un énfasis? Porque necesitamos, ¿no?, que esta se visualice, se pueda entender en el mediano plazo, porque está respondiendo al diagnóstico institucional. Asimismo, el perfil del estudiante que se espera al término de la educación básica en la institución. Aquí también debe tener bien claro, tenemos un perfil del estudiante en el currículo, pero también la institución debe tener un perfil del estudiante, ¿no?, que egresa de la institución educativa, que no va a ser muy, digamos, abismalmente diferente, ¿no?, sino con algunos énfasis que le van a corresponder al estudiante dentro de la institución educativa, y el proyecto curricular institucional va sumando, ¿no?, al logro del perfil. Más todavía cuando tenemos que este proyecto curricular institucional, su duración, ¿no?, es de 1 año a un segundo año de poder actualizar, que vamos a ver más adelante. Asimismo también, ¿qué rol asume cada actor de la comunidad educativa? Aquí también justamente, ¿no?, vemos que la comunidad educativa, conformada con el personal docente, no docente, equipo directivo, estudiante, la familia, ¿qué rol cada uno desempeña? Porque dependiendo de ese rol, también vamos a tener su participación en esta implementación del proyecto curricular. Pero aparte de ello, el rol de este actor nos va a permitir justamente eso, ¿no?, que vemos, ¿no? ¿Cuáles son esas potencialidades que tenemos, las oportunidades, el tema geográfico, económico, cultural, ¿no?, de desarrollo? Entonces, ese va a ser el aporte de estos miembros de la comunidad educativa. Y también respondemos a la pregunta de qué y para qué aprender y enseñar. ¿Qué y para qué evaluar? ¿Cómo y cuándo aprenden, no? ¿Cómo y cuándo aprender, enseñar y evaluar? Son preguntas que muchas veces no lo dejamos solo al docente, ¿no?, al que cumple el rol de impartir en las aulas, ¿no?, de realizar el trabajo pedagógico en las aulas. Y no, es un tema que compromete a toda la institución educativa. Como todo instrumento de gestión, el proyecto curricular parte con la parte, se crea, se elabora, perdón, se elabora, ¿no?, desde el momento de la planificación, con la participación, ¿no?, representada de todos los miembros de la comunidad educativa. Y importante también, una vez que ya tenemos, ¿no?, irnos respondiendo estas preguntas previas, es importante algo
que a veces no se toma en cuenta. Algunas veces, ¿no? Y yo reitero eso, ¿no? Y siempre me parece fundamentado, trabaja con lo que tienes. Y trabajar con lo que tienes es saber dar buen uso de esos recursos que tiene la institución educativa para promover el desarrollo de competencias en nuestros estudiantes. Evidentemente, yo en mi planificación curricular no voy a poner el uso del laboratorio cuando la institución educativa no tiene un laboratorio, ¿no? Entonces, me acomodo a las circunstancias, puedo buscar espacios donde desarrollar mi enseñanza, pero lo importante es con lo que tiene la institución educativa ir implementando este proyecto curricular institucional. Porque si vamos planificando actividades con los recursos que no contamos, lo único que vamos a crear es falsas expectativas y también, pues, ¿no? Sentirnos frustrados, ¿no? Y la verdad es que este documento tiene que ser, pues, que calce a la realidad de la institución educativa, ¿no? Entonces, esto podrían ser algunas preguntas que nos van a ayudar para el tema de diversificación curricular. Entonces, ya un poco hemos definido qué cosa y cómo podemos trabajar la diversificación curricular en la institución educativa. Aquí también juega un rol muy importante. Seguro tienen conocimiento, pero igual lo reitero, que la institución educativa tiene 3 comités de gestión escolar, ¿no? Tenemos al comité de condiciones operativas, de gestión pedagógica y de gestión del bienestar. Y esos 3 comités tienen como primera función la elaboración, ¿no? Implementación, seguimiento y evaluación a los instrumentos de gestión. Y el proyecto curricular institucional es un instrumento de gestión. Pero en este caso, el proyecto curricular institucional, pues, es liderado por el Comité de Gestión Pedagógica, ¿no? Y en este caso hay algunas tareas que se están proponiendo en esta elaboración, como por ejemplo, monitorear, evaluar, retroalimentar los avances del proceso de elaboración, motivar la participación activa de los actores educativos involucrados en el proceso, comunicar, ¿no?, constantemente los procesos desarrollados y qué se está obteniendo, generar espacios de reflexión permanente. O sea, no solamente está en el hecho de ir desarrollando y de ir analizando, sino también por qué obtenemos esos resultados. De ahí va el tema de reflexión. Acompañar permanentemente a las y los docentes, como cuando hablamos del tema de diversificación, pues quienes se encargan, ¿no? En la mayoría de casos, o en la totalidad, van a ser los docentes. Entonces hay que acompañar, ¿no?, ese proceso. Orientar el trabajo colaborativo de construcción curricular del PCI. El PCI no es un rompecabezas, que lo que normalmente hace la institución, no. La profesora de primer grado diversifica primer grado, todas las áreas curriculares, y así la de segundo y la de tercero, secundaria, ¿no? Por área curricular, el área de comunicación, matemáticas, etcétera, etcétera. Entonces luego al final juntamos todo y listo, ya tenemos. Eso no es diversificar. Por eso te tuvimos las preguntas previas, tomamos en cuenta los resultados, ¿no?, las respuestas de estas preguntas, y luego este comité de gestión pedagógica lo que tiene que buscar es que haya articulación, si bien se puede delegar responsabilidades por bloques, no por ciclos, por nivel, por turno, como esté organizada la institución educativa, pero lo importante aquí es el trabajo colaborativo. Una vez que ya se tiene, sistematizar la información, sensibilizar a los actores educativos, ¿no?, involucrados. Entonces, un poco aquí hay algunas de las tareas que podrían estar, ¿no?, implementadas por el Comité de Gestión Pedagógica puntualmente en la elaboración del PCI. ¿Qué relación guarda, ¿no?, el PCI con otros instrumentos de gestión? Yo ya había en las láminas anteriores mencionado, ¿no?, el tema del diagnóstico. Entonces, con relación al PI, dice el PCI amplía y desarrolla la propuesta pedagógica en el PI. Implica la toma de decisiones consensuadas, dando respuesta a las interrogantes que justamente en lo anterior en diversificación también estaba, pero aquí va más por el tema de evaluación, ¿no? Entonces, ¿qué y para qué aprender, enseñar y evaluar? Y cómo y cuándo aprender, enseñar y evaluar.
Entonces el PCI desarrolla la propuesta pedagógica definida en el PI sobre la base de lo siguiente. Recoge, amplía y actualiza los principios, enfoques, valores y lineamientos pedagógicos del PI. Revisa el diagnóstico elaborado en el PI considerando la información relacionada a los compromisos de gestión escolar, que son 5. Recoge los objetivos institucionales del PI relacionados al PCI, o sea, cuando estamos hablando del PCI, que involucra, ¿no? Al, digamos, ¿no? A los compromisos de gestión escolar, porque finalmente los objetivos institucionales están relacionados como propuesta mínima, un objetivo para cada compromiso de gestión. El compromiso de gestión escolar 4 es el que está relacionado, ¿no?, al tema curricular. Entonces ahí podríamos considerar o tener ese énfasis. Entonces, eso es estimados, ¿no?, con relación al PI. Y en el diagnóstico, ya precisando, en el diagnóstico del PI, se deben identificar las necesidades educativas, las necesidades de orientación, intereses y expectativas de los estudiantes. Y se analizan entre ellos, ¿no?, algunos factores, por ejemplo, la implementación de estrategias de tutoría y orientación educativa, porque si no, ¿cómo podríamos, no? Identificar esa necesidad educativa, la necesidad de orientación, interés y expectativas, si no tenemos una implementación de algún tipo de estrategias. Y una está relacionada a la tutoría y orientación educativa, también a los planes nacionales relacionados a situaciones de riesgo en los estudiantes, que sabemos que tenemos el plan de convivencia, que tenemos decretos supremos, marcos normativos, protocolos de atención, y como esos también, ¿no?, tienen cierta afectación o una potencialidad, dependiendo de cómo sea la situación de la institución educativa, y que debemos de tomar en cuenta. Asimismo, el tema de convivencia escolar, prevención y atención de la violencia contra estudiantes, la participación e involucramiento de los diversos actores en la implementación de la tutoría y orientación educativa, y también si se incorporan objetivos estratégicos y metas relacionadas con la tutoría, orientación educativa, como resultado del diagnóstico y su respectivo análisis. Entonces, aquí hay una serie de factores, ¿no?, que nos van a permitir justamente identificar las necesidades educativas. Entonces, que no sea lo que normalmente pasa en la institución educativa, solo un mero análisis numérico, sino también que tendría que ser no solo cuantitativo, sino también cualitativo. Y para hacer eso cualitativo que mencionamos, pues la institución debe generar, ¿no?, datos que luego pasen por todo ese proceso hasta llegar al análisis y poder realmente mencionar, ¿no?, de manera de ejemplo, que la institución educativa ha identificado, ¿no?, a estudiantes con necesidades, ¿no?, educativas, porque se encuentran en el nivel de inicio en un 5%. Para yo llegar a esa conclusión, no es que numéricamente agarro y reviso los resultados anuales y veo cuántos niños están en el nivel, ¿no?, de inicio, que es la letra C, de calificación. No basta eso. También falta el otro lado, ¿no? ¿Qué estrategias a lo largo del año se han venido implementando? ¿Cómo se implementó? ¿En qué tiempo? ¿Cuáles son los resultados, no? Y finalmente, ¿cómo se han atendido? ¿Cómo se han sentido los que han recibido el servicio? He realizado una encuesta, una entrevista, hemos realizado seguimiento a todas esas estrategias, me pregunto yo. Entonces, todo esto es lo que de actividades que acabo de mencionar deberían de haber ocurrido a lo largo de un año, para que luego sea posible que esta, ¿no?, sea parte del diagnóstico del PI. Entonces, a veces vemos números, como les mencionaba, que a veces es lo que más tenemos a mano, pero nos falta también el trasfondo de por qué tenemos esos resultados. Entonces, es importante, ¿no?, cómo este documento, y ese sobre todo, digamos, la columna vertebral que digamos, de todos los instrumentos de diagnóstico. Tanto es así que, culminada esta presentación, voy a compartir con ustedes un documento en Word, donde hemos tratado, ¿no?, como equipo, de buscar que facilitar, ¿no?, no solamente con ustedes, queridos especialistas que esta tarde nos acompañan, sino que esto llegue a los directores con un Word donde está más al detalle, un poquito más estructurado, donde se podría desarrollar todo el tema del diagnóstico y hacer algunas revisiones para el diagnóstico del estudiante.
Otros documentos también el PCI guarda relación con el PAT, ¿no? Porque aquí en el PAT están todas las actividades que se desarrollan en la institución educativa y que estén en función a los objetivos y metas del PI. También permite organizar las metas anuales y actividades que servirán de soporte para la implementación, evaluación, seguimiento y evaluación del PCI. Entonces, estas actividades no son sueltas, esas actividades están dentro del PAT, ¿no? Entonces recordemos cómo está estructurado el PAT. El PAT en un primer elemento, un primer bloque de actividades están relacionados a las metas anualizadas y los objetivos institucionales, ¿no? A través de actividades que a lo largo del año se van a ir trabajando. Y estas podrían ser de implementación, de seguimiento o evaluación. Lo mismo también va a pasar con el PCI. Un segundo bloque del PAT son las funciones de los 3 comités de gestión escolar que se implementan a través de actividades. Y un tercer bloque de actividades en el PAT es las actividades regulares que realiza la institución educativa. En un cuarto bloque tenemos todas las acciones que están justamente y en específico para ver el tema de seguimiento y evaluación de los instrumentos de gestión y ahí está incluido el PCI. Entonces, eso es lo que tiene el PAC. Entonces, de ahí esa relación estrecha del PAC con todos los otros 3 documentos. Y entonces, ¿qué podríamos, no? Como actividades, ¿no? Planificadas a lo largo del año que podrían estar consideradas actividades relacionadas al monitoreo y acompañamiento de la práctica pedagógica, la autoformación y el trabajo colegiado, tan importante. Y aquí también un comentario. El tema de autoformación podría ser permanente, pero el tema de trabajo colegiado quiere las orientaciones que seguramente se trabajan y propuestas, ¿no? Por las direcciones pedagógicas, pero aquí más la recomendación va por el tema de la gestión escolar que no está divorciado de lo pedagógico, y ahí la recomendación es que la institución educativa para realizar un trabajo colegiado, productivo, con un objetivo claro, debería ser iniciarse después de haber terminado, ¿no? El primer bimestre o trimestre como se organice la institución educativa. Y aquí estoy pensando en los instrumentos de gestión, pero principalmente en el PCI, porque ahí vamos a tener un primer indicio de cuáles son mis primeros resultados con mi grupo de estudiantes y que también me va a servir como referencia para comparar con los resultados del bimestre o trimestre del año anterior y puedo hacer mi línea de tiempo para darme cuenta en esa comparación si hay crecimiento, decrecimiento o los resultados se mantienen, ¿no? Sin cambio. Entonces, de ahí que el trabajo colegiado debería ser esto, ¿no? Después del primer bimestre o trimestre, producto de los resultados, hacemos nuestra reflexión, ¿por qué tenemos esos resultados? Ya tenemos podemos consolidar, sistematizar, sacar un porcentaje con los resultados cuantitativos, pero lo cualitativo nuevamente va por el tema de cómo hemos venido trabajando. Y ahí, ¿qué cosa viene? La implementación de la programación curricular anual, cómo se ha ido efectuando esto a través de las unidades mensuales y luego el trabajo diario, ¿no? A través de estas experiencias de aprendizaje. Y entonces esos resultados se reflejan cuantitativamente, pero cualitativamente también va por el tema, ¿no? Del acompañamiento, del diálogo, la entrevista, y algunos otros elementos que nos sirven de evidencias para luego, ¿no? Llegar al trabajo colegiado con objetivos claros. Mi objetivo claro en el trabajo colegiado, organizado por nivel, por ciclo, por turno, como esté organizada la institución educativa, debe de buscar, ¿no? Mejora en los resultados obtenidos en este primer bimestre o trimestre. Y eso sería una sugerencia a lo largo de los siguientes bloques de bimestre o trimestre que tenga la institución educativa. Eso sería una parte. Podría tener otra es otro contenido, otro objetivo más que contenido, el trabajo colegiado, cuando ya puntualmente, producto también del diagnóstico, del acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica, el director sistematiza toda la información del docente, del personal docente, y luego, ¿no? Va respondiendo a fortalecer capacidades, ¿no? En un grupo determinado de docentes, porque todavía esto falta, ¿no? Ser mejorado. Entonces tenemos, miren, el trabajo colegiado, uno producto del acompañamiento a la práctica pedagógica y la otra, que podría ser de los primeros resultados obtenidos de nuestros estudiantes. Y todo eso guarda relación con qué? Con el PCI.
Asimismo, la promoción y el fortalecimiento de la participación estudiantil. Y creo que a lo largo del año esto tiene que ser permanente, eh, fortalecido constantemente. Lo mismo la implementación de la educación sexual integral a través de actividades, ¿no? Formativas y de prevención. Considerar también el trabajo de familias, entre otros, ¿no? Que es tan importante que la familia sea convocada a la institución educativa no solo para comunicar cómo va su hijo, ¿no? Cuando se hace en forma individual o en forma grupal dentro de un aula, de ver cómo están los resultados de aula, sino va más allá, ¿no? Institucionalmente, cómo comprometemos a las familias para tener logros institucionales. Y ese es un compromiso de toda la institución educativa que debe de fortalecer este tipo de actividades y estas se planifican en el PAC. Así también las acciones planteadas en el plan de tutoría, orientación educativa, convivencia escolar o lo que haga sus veces, también está dentro de las actividades, ¿no? Perdón, debe estar considerada dentro de las actividades del PAN. Con respecto al reglamento interno, que es otro instrumento de gestión que también guarda relación, es que ésta define la propuesta de organización y funcionamiento de la institución, cómo se relacionan, ¿no? ¿Cuál es la relación entre los diversos actores de la comunidad educativa? Porque todas estas relaciones, esta forma de interactuar, lo que busca son los objetivos propuestos en el periodo. O sea, cómo logro al resolver a mediano plazo algunas situaciones, ¿no? Que se han convertido en objetivos institucionales. O sea, esta es nuestra meta, ¿no? Mejorar en algo. Y ese algo se logra con el compromiso de todos. Pero el compromiso no se logra solo porque lo decimos o porque tenga un papel, sino es interactuar, es comprometer, es participar. Y eso es lo que justamente, ¿no? Es lo que nos debería dar como luces el reglamento interno. Y aquí hay algunas cosas que se mencionan, por ejemplo, que se puede establecer responsabilidades específicas de los actores educativos involucrados en diversos procesos internos y o actividades de la institución. Se especifican las funciones de los tres comités, ¿no? En general, pero aquí puntualmente el Comité de Gestión del Bienestar, o la que haga sus veces como, así como sus integrantes, pero en realidad en el reglamento interno van las funciones de los tres comités, quiero aclarar, pero para este caso del proyecto curricular hacemos ese énfasis. También contiene las normas de convivencia de la institución educativa, según establecido en el Decreto Supremo 04 del 2018. Entonces, este es otro documento que guarda una relación muy estrecha con el PCI. Aquí, como ustedes verán, esto es lo que digo, son los elementos mínimos que debe tener el proyecto curricular institucional. ¿Por qué no van a encontrar todavía ustedes un formato? Porque este es un documento que está como una plantilla sugerida. Sugerida, porque en este proceso de implementación del currículum, a pesar que el espacio, para algunos dicen que el espacio todavía, el tiempo de implementación todavía está por cerrarse. Otros dicen, no, ya debe generarse un cambio en el currículum. Y en ese conflicto de estas dos posturas, más los cambios que ustedes mejor que yo saben que ha habido en el sector, entonces como línea política del currículum nacional en el proceso de implementación, como que los plazos no están bien definidos. Entonces, al ser trabajado este documento con educación básica regular, se ha propuesto de que sea como genérico, que todavía no sea un formato definido, porque podría ocurrir cambios quizás aquí un año, o como tal vez no. Entonces, para que este documento, esta guía, sobre todo, tenga una mediana duración siquiera de 5 años, es que lo hemos hecho así medio abierto. Pero sí pedimos que mínimamente tengan estos elementos, datos generales, el desarrollo de la propuesta pedagógica, plan de estudios, orientaciones pedagógicas, desarrollo de la tutoría y orientación educativa, el proceso de evaluación de los aprendizajes, el seguimiento y evaluación al PCI y su implementación. Y como anexos de este documento, con estos elementos mínimos que acabo de mencionar, estaría el diagnóstico de los estudiantes al partir del PI, que es justamente lo que voy a compartir más terminada la presentación, la situación de los aprendizajes, la situación en relación al desarrollo socioafectivo y cognitivo, y justamente para todo eso que les digo que voy a compartir con ustedes un documento después,
Y entonces dice bien claro que esta plantilla es una sugerencia. Cada equipo directivo y docente puede ordenar estos aspectos básicos en el documento del PCI según su preferencia. No le estoy diciendo, por si acaso, que esta es una carta blanca y podemos hacer lo que queremos. Lo que le estamos diciendo es que que existe la flexibilidad para adecuar este documento a acción educativa. Entonces, esto es la plantilla que se sugiere y aquí vamos a empezar a desarrollar, ¿no? Un primer elemento es el desarrollo de la propuesta pedagógica. Entonces, considerando la propuesta pedagógica planteada tanto a nivel local, regional, nacional, y lo que llega a la institución es lo que se determina en el PI, así como la información analizada sobre la situación de los estudiantes, sus contextos, la institución educativa, debe desarrollar una propuesta pedagógica planteando como mínimo lo siguiente. Y antes de desarrollar, quiero aquí plantear lo siguiente, más que plantear, precisar. Dice, propuesta pedagógica plantear tanto a nivel local, regional y nacional. ¿Qué sucede? Que nosotros tenemos, pues, ¿no? El currículum, y ahí está la propuesta pedagógica nacional, que toma como insumo lo que dice la Ley General de Educación. Y también tenemos un documento que se trabaja, ¿no? Pensando en el mediano plazo, porque creo que tenemos el PEN al 2050, entonces también lo tenemos ahí como un documento nacional a considerar. Pero lo que toda institución educativa también debe tomar como referencia, si es que lo hubiera, desconozco si en la región Puno hay, ese proyecto educativo regional y el proyecto educativo local. Todos esos son los insumos, ¿no? Que deberíamos de trabajar para seguir un hilo conductor de qué es lo que se busca a nivel nacional, porque finalmente, ¿no? La gestión descentralizada termina en la escuela. Los marcos normativos se terminan de implementar en la institución educativa. Entonces, como tal, no puede pues haber un divorcio o actuar a las espaldas de un marco nacional y me convierte en algo solamente muy específico de una institución educativa. Entonces, no, soy parte de una sociedad, estoy dentro de una jurisdicción nacional que es nuestra patria, que es el Perú, y como tal también, como les digo una vez más, debe haber un hilo conductor hasta llegar a la institución educativa. Entonces, eso es para no olvidar y tomar en cuenta. Dicho esto, ¿no? Dentro de la propuesta pedagógica se tiene que trabajar el plan de estudios, las orientaciones pedagógicas, el desarrollo de tutoría y orientación educativa y el proceso de evaluación de los aprendizajes. Entonces, la propuesta pedagógica de la institución tiene 4 elementos, ¿no? Está organizada así. Y entonces, cuando hablamos del plan de estudio, hablamos de la determinación de competencias. No es, a ver, aquí también con el tema de determinación de competencias, no vaya a ser por ahí que alguien entienda, bueno, pues de las competencias yo voy a trabajar solo 5 o 4, no. El currículum, aquí lo que no tenemos que olvidar es que el currículum nacional son lo mínimo, ¿no? Es lo mínimo que todo estudiante al egresar de la educación básica regular debe de terminar ese proceso de construcción, ¿no? Al egresar de la educación básica regular, porque perseguimos a un ciudadano, ¿no? Que sea capaz, ¿no? De desenvolverse en esta sociedad y que lo aprendido sea capaz de utilizarlo en su vida cotidiana y que sirva a su persona, a su familia y a la comunidad y que conozca sus derechos, así como sus deberes. Entonces, el tema de determinar, en el plan de estudio, determinar es determinar las competencias de acuerdo al nivel, al grado. O sea, en eso quiero hacer, no, hacer esa afirmación. Y en el tema de tutoría y orientación educativa, claro, es que lo que pasa, todas las instituciones no pueden tener el mismo plan de estudio. ¿Saben por qué? ¿A qué le vamos a dar énfasis, estimados? Al diagnóstico. Y mis énfasis tienen que responder a las problemáticas que yo, como institución educativa, he determinado mi objetivo institucional. A eso me estoy refiriendo. Y las orientaciones pedagógicas también. ¿Qué modelo de aprendizaje va a tomar como referencia mi institución educativa? Y no es que cada docente trabaja su modelo de aprendizaje porque quiere, porque esa es su experiencia, porque le ha gustado, no porque así recientemente se ha capacitado. No, los modelos de aprendizaje se toman
de forma institucional, de tal manera que es algo que todos tienen que respetar. Y eso no se ha venido haciendo en la institución educativa. Por eso, si nos ponemos a analizar, tenemos docentes, ¿no? Me pongo un ejemplo, docentes del tercer grado de primaria de una institución educativa donde hay 4 secciones, a pesar que hacen una planificación desde el tema de diversificación, la planificación curricular anual, sus unidades de aprendizaje y sus experiencias de aprendizaje, es más, hasta preparan los materiales en conjunto, las 4 docentes. Sin embargo, cuando estas se ejecutan en el aula, los resultados no son los mismos, porque cada uno pone su experiencia, cada uno hace lo que sabe hacer, ¿no? Lo que hace por años, porque en su aula todo el tiempo no hay alguien que le esté observando. Entonces, en mis 4 paredes sale mi experiencia, ¿no? Y si yo no la quiero cambiar y modificar, simplemente voy a seguir de repente algo que sea hace 20 años, 25 años, porque somos también un sector de mediana edad para arriba. Entonces estamos hablando de profesores que tienen más o menos el promedio, en su gran mayoría, estos años de experiencia. Y entonces tiene que ser, ese modelo de aprendizaje tiene que responder a la institución y no a mi experiencia. Ojalá que esto quede claro. En el tema de la organización de espacios, recursos, materiales educativos y el tiempo también va por un tema consensuado. Entonces, les hablo desde mi propia experiencia, quien les habla también es docente, que no ocurra lo que me pasó alguna vez. Novata yo, en mi primera, no, fue mi tercer año en la institución educativa. Los 2 primeros años yo trabajé en el turno mañana y el tercer año en el turno tarde. Y entonces, el último día de marzo, porque en abril, ¿no? Yo soy una persona docente cesante, yo tengo hace muchos años, y eso hace como, ya no quiero ni decir cuántos años, porque ya ni me acuerdo, porque más de 30. Un día antes, un día útil, antes que acabe marzo, porque el primer día útil de abril iniciaba el año escolar, el director, ¿no?, de administración me dijo, este es wow. Y yo muy emocionada vi mi aula con carpetas, es más, coloqué algunos carteles como para la bienvenida, ¿no? Estaba muy contenta. El lunes, cuando llegué a esa misma aula, habían desaparecido las carpetas. Entonces, todas esas carpetas que las vi uniforme, porque tenía que atender a un grupo de estudiantes del segundo grado, desaparecieron. Y tenía carpetas realmente de diverso tamaño. Una más grande, una más chica, así yo decía, pero ¿cómo? Si yo el viernes vi una cosa, ¿por qué el lunes estoy encontrando otra? No me había confundido de aula. Lo que sucede es que la docente que había trabajado ahí, como cada año cambiamos de grado, ¿no? Subimos con nuestros estudiantes de primaria y primaria, se cargó con todas sus carpetas. Y como yo era nueva, me estaba trasladando de la mañana a la tarde, me dieron lo que queda. Y sacaron de varias secciones hasta completar, ¿no?, la cantidad de carpetas que necesitaba para mi grupo de estudiantes. Entonces, de tal manera que tenía carpetas como para niños de sexto grado y carpetas, ¿no?, que sí correspondían a la edad de mis alumnos, que era del segundo grado, 7 años. Incómodo totalmente. Entonces presenté mi queja, mi reclamo. La verdad es que nunca nadie me hizo casi todo el año y terminé así, resumiendo. Porque se favoreció, ¿no?, a un docente perjudicando a mis estudiantes, porque el beneficio no era para mí, sino para mis estudiantes. Y ese es el criterio. ¿Por qué hago todo esto? Porque este es el criterio que muchas instituciones, lamentablemente 2023, todavía no se han hecho cultura de ir cargando con sus carpetas, sus estantes, ¿no? Y no se piensa en el estudiante, sino parece que los docentes se creen dueños de lo que por años, ¿no? Trabajan, tienen su misma carpeta, su misma pizarra, ¿no? Yo lo trabajé con mi PBI, una serie de políticas, que más que políticas son costumbres que no están escritas en ningún sitio. Por eso la institución educativa, junto con el comité de condiciones operativas, se encarga, tiene esa función de organizar estos espacios, los recursos materiales, educativos, el tiempo como corresponde. Y eso forma parte de la propuesta pedagógica, porque si yo a los estudiantes no le doy las condiciones mínimas para brindar el servicio educativo, por más esfuerzos de programación que se realicen, mis resultados no van a ser los óptimos o los que yo planifiqué.
Y miren, ven, dirán ustedes, miren cómo hemos llegado, ¿no? De este proyecto curricular institucional a hablar de este tema. Pero eso es así y tiene que estar escrito. Y aquí no es el tema de definir qué es un recurso, qué es un material educativo, que a veces he encontrado yo en los proyectos curriculares. Aquí se trata es cómo la institución se organiza, ¿no? Se organiza y precisa, y este se convierte en una disposición, porque es un documento institucional que todos deben de respetar. Dentro de la propuesta pedagógica también se habla de desarrollo de la tutoría y orientación, ¿no? Educativa. Y aquí tenemos dos líneas de trabajo. El trabajo con familias, que ya les había detallado cómo los debemos involucrar a lo largo del año. Es más, siempre estoy mencionando que el trabajo con familias debería tener actividades institucionales cada mes con actividades de prevención, de integración, ¿no? Entre podría ser por nivel, por grado, a nivel institucional, pero deberíamos continuamente involucrar a las familias, sobre todo en este tema de tutoría. El tema de continuidad educativa, igual, ¿por qué está dentro del proyecto curricular institucional? Porque siempre tenemos este grupo de estudiantes que están en alguna situación de fragilidad que podría afectar, ¿no? Si no lo sostenemos, si no aplicamos algunas estrategias de salirse del sistema educativo. Y entonces es importante planificar estrategias de este mes de marzo. ¿Por qué? Porque lo primero que tengo que tener yo, tomando un punto de partida, son mis resultados del año anterior, del 2022, ver cuántos de estos estudiantes a nivel institucional, porque los tutores también informan, podrían estar en esta situación de riesgo. Y nosotros tenemos que lograr que ellos culminen no solamente el año escolar, sino que permanezcan en el sistema. Entonces, una vez que yo ya tengo eso, el siguiente paso es qué estrategias institucionales, no estoy hablando de docentes, sino institucionales, se van a implementar a lo largo del año, ¿no? Y estas que tienen que ver con el tema pedagógico y de soporte del rol del tutor, voy a comenzar a trabajar. ¿Dónde debe estar eso? En el PCI. Y cuando yo comienzo a implementar, cuando comienzan las semanas lectivas, cuando yo voy revisando, ¿no? Ese proceso en las semanas de gestión. Planifico en el primer bloque de semanas de gestión, en el segundo bloque de semanas de gestión, veo cómo está la implementación, cuáles son los resultados, es una pequeña evaluación para hacer reajustes, ¿no? O simplemente para felicitarnos porque todo nos va bien. Entonces, con esa finalidad, tenemos ese espacio en la institución educativa. Y finalmente, pasamos al segundo semestre, termina el año escolar, tenemos el tercer bloque de semanas de gestión y vamos a ver que nuestros esfuerzos realmente han sido productivos, hemos logrado, ¿no? Como sueño de todo director, ¿no? Recibí 800 alumnos, termino diciembre con mis 800 alumnos, que casi es un imposible porque siempre nos van presentando situaciones, pero está en el esfuerzo institucional de que esos cambios dramáticos no ocurran. Y miren dónde está. Está dentro de la propuesta pedagógica de la institución educativa. Asimismo, los procesos de evaluación de los aprendizajes. Estimados, aquí no es definir qué es evaluación, qué autor lo dijo, cómo lo dijo, no. El proceso de evaluación de aprendizajes también es un compromiso institucional. Una vez que obtenemos nuestros resultados del año anterior y te lo tenemos como punto de partida, nos tenemos que preguntar, ¿por qué tenemos esos resultados? ¿Qué estrategias se ha venido trabajando? Y nuevamente vuelvo al tema. Se ha trabajado de forma, cada docente ha trabajado este proceso de evaluación en forma personal y no institucional. Y entonces aquí el proceso de evaluación de aprendizajes es institucional. Cómo se va a producir en la institución debe estar escrito, ¿no? En qué momentos, qué estrategias. Todo eso debería estar en la propuesta pedagógica. Y no solamente eso, sino que este proceso de evaluación forma parte del reglamento interno. Forma parte del reglamento interno. ¿Por qué? Porque la cantidad de oportunidades de procesos de recuperación, nivelación, quiénes son los responsables, va a ser fuera del horario, dentro del horario, va a ser presencial, no presencial,
todo eso debe estar detallado en el reglamento interno. Y este cómo debería estar descrito en el proyecto curricular institucional. Entonces, como ustedes se dan cuenta, la propuesta pedagógica, ¿no?, que se miraba hace años atrás, siempre ha sido un copy y pega de marcos teóricos que existen. No es necesario un clic, ¿no? Ahora en el internet y te vas bajando y dices, bueno, este me parece simpático, bueno, eso me parece bonito, entonces vamos haciendo un copy y pega. Y entonces nuestro documento se va creciendo, creciendo, engordando, engordando. Nada significativo para nada, porque no responde la institución educativa. Y por el contrario, como ustedes me han oído, ¿no?, en mis palabras, es que toda la propuesta pedagógica responda a mi institución. ¿Puedo tener marcos teóricos de referencia? Sí, claro que sí. De repente necesitamos recordarnos que es un modelo de aprendizaje antes de tomar una decisión institucional, que quiero saber cómo es un proceso de evaluación de aprendizaje, si hay un marco teórico, hay propuestas, hay estrategias. Perfecto, pero no lo coloquen en el documento, estimado. De eso no se trata. Cuando ustedes toman una decisión institucional y va a estar en el proyecto curricular, y si ustedes sienten que eso es importante en el documento, colóquenlo en los anexos. Podría ser en los anexos, podría ser, ¿saben qué? Imprimir, ¿no? Y compartirlo con todos los docentes para que todos no se olviden, pues, no, de miren, estamos tomando esta decisión en el tema de evaluación, estamos tomando esta decisión institucional como modelo de aprendizaje que se va a implementar en informe institucional, y entonces eso se puede compartir, no solamente puede estar en el documento, pero se dan cuenta que las intenciones son distintas. Una cosa es el tema formativo, de formación, de decisión, que sí necesitan ustedes ver marcos normativos, perdón, las referencias, bibliográficas, ¿no?, las corrientes pedagógicas y todo aquello que los involucra. Pero en ninguna parte del documento dice copien y peguen. No lo dice, no lo dice. Y eso es lo que ha venido ocurriendo a lo largo de los años, ¿no? Por eso que tenemos pues los PCI de 200 hojas, 300 y 400 hojas. Nuestra propuesta es que el proyecto curricular institucional no debería ni siquiera asomarse a las 40 hojas, como ustedes se darán cuenta hasta el momento como lo estamos describiendo. El tema de plan de estudio, ¿no?, que eso está pues en las normativas vigentes. Aquí no voy a hacer mayor, de repente, desarrollo de contenido, solamente me voy a detener un poco en las áreas curriculares o talleres, principalmente en las horas de libre disponibilidad y los talleres. Y aquí también tenemos un gran conflicto. En las instituciones educativas privadas, el tema de talleres, evidentemente, hay un abanico de posibilidades de talleres que corresponden a la línea teológica que la institución educativa privada, ¿no?, tiene. Pero en las instituciones educativas públicas, los talleres, insisto nuevamente, tienen que servir para fortalecer aquello que está en mi diagnóstico institucional, que se ha convertido en el objetivo institucional, en una meta anualizada, y el taller increíblemente me va a servir para él. A veces no lo ven así y tenemos el famoso taller de danza, de inglés, no sé, de alguna otra cosa que en este momento no se me viene a la cabeza, y que está respondiendo realmente a mejorar los resultados de aprendizaje, que realmente estamos haciendo buen uso de esas horas de libre disponibilidad. Entonces, yo lo dejo a manera de reflexión, porque de eso tiene que tener claridad quién, el director, el director, ¿no? Y lo que es peor, todavía en esos talleres, ¿no? Si llevan danza o llevan inglés, por ejemplo, genera un gasto al padre de familia, porque los talleres no lo dicta el profesor, contratan a un tercero que no lo contrata ni el director, ni o sea, nadie de la institución, sino uno que está afuera, que es el padre de familia. Sin conocimiento de un perfil, antecedentes, y luego tenemos mil problemas en la institución educativa. Porque esta persona que entra seguirá la política de las metodología de trabajo de la institución, seguirá los procesos de evaluación a los cuales institucionalmente debemos realizar, ¿no? Entonces, y esos talleres van a ayudar a cumplir, ¿no?, paso a paso el perfil de ingreso establecido en el currículum. No. Entonces hay que tener mucho cuidado ustedes, estimados especialistas que nos acompañan, ¿no?, de hacer estas precisiones y orientaciones de algo que viene ocurriendo constantemente en un gran número
de instituciones educativas. Y en el tema de la determinación de competencias, estas están, ¿no? En condiciones de igualdad que demanda el currículum, incluyendo las modificaciones realizadas en el proceso de diversificación regional, si lo tuvieran, y también, como se indica, la resolución viceministerial 094, que habla en específico del tema de diversificación. Entonces, por favor, cuando habla de diversificación, porque está hablando de cómo se desarrollan estas competencias de acuerdo a las demandas. Entonces, por favor, ahí tenemos, ¿no?, un documento que revisar. En el tema también de plan de estudios vemos tutoría y orientación educativa. En el plan de estudios se debe considerar, ¿no?, el desarrollo de tutoría en forma permanente y planificada, lo que quiere decir, sobre todo para aquellos que cumplen el rol de docente tutor, que lo hacen todos los docentes de primaria con aula a cargo, o un docente en el nivel secundario, ¿no?, que cumple ese rol. Entonces, cuando te habla de manera permanente y planificada, quiere decir que eso también no responde a una planificación curricular. Tenemos actividades para ir desarrollando esto en forma semanal, 2 horas. Y por otro lado, también tenemos a una comunidad educativa responsable, informada y con claridad sobre las intenciones educativas y los resultados de la formación para conocer su rol frente a tutoría y orientación educativa y coordinar acciones que contribuyan de manera articulada con la formación integral y el bienestar general de los estudiantes. De tal manera que la tutoría y orientación educativa, primero, forma parte del plan de estudio. Hay 2 horas semanales destinadas en primaria y secundaria. Y segundo, es importante que toda la comunidad educativa colabore, apoye, ¿no?, que se trabaje de forma articulada, porque la formación que buscamos tiene que ser integral y siempre buscando el bienestar del estudiante. En el tema de orientaciones pedagógicas, justamente hablábamos de eso, ¿no?, de los modelos de aprendizaje. ¿Qué les decía yo? Que sí, pues tenemos un sinfín de marcos teóricos que podemos revisar, que el Comité de Gestión Pedagógica, ¿no?, que lidera este documento, podría, pues, no trabajar en forma conjunta, hacer un trabajo colegiado. O sea, pueden haber muchas formas para luego llegar en consenso y poder, ¿no?, ver cuál va a ser la que en forma institucional trabajemos. Estimados, cuando se trabajan modelos de aprendizaje distintos, ¿no?, entonces los resultados no son los mejores. Hay que trabajar en forma institucional. Miren lo que les digo, institucional. Y es un acuerdo que no lo dice una o dos personas, se tiene que consensuar. Entonces, para tomar, ¿no?, para facilitar la toma de decisiones, se puede considerar que la institución pueda plantear el o modelo, o sea, más de uno, de aprendizaje que permitan desarrollar competencias, ¿no?, de los estudiantes para buscar el logro, ¿no?, del perfil de egreso. Y que esta también tiene que estar enmarcada, ¿no?, en los enfoques de la institución y el currículo nacional, y sobre todo que responda a las características, intereses, necesidades, orientación y necesidades educativas de las y los estudiantes. Entonces, la institución, además de establecer dichos modelos, el modelo o modelos, a partir de esos aspectos que considera que se le otorga un sello particular a su propuesta pedagógica. A ver, lleguemos a este punto. Ya hicimos una revisión de los modelos de aprendizaje, lo hemos contextualizado, no nos desviamos de lo que dice el currículo, y luego institucionalmente, por ejemplo, podríamos trabajar el modelo de aprendizaje de trabajo colaborativo, aprendizaje autónomo, investigación u otro que considere la institución. Puedo tomar uno o más de uno, eso depende de cómo la institución educativa se organice. De tal manera que si, por ejemplo, el modelo de aprendizaje de una institución, el Colegio San Carlos, me acuerdo de Puno, de una vez he tenido oportunidad de hablar con el director de la institución educativa hace varios años, que formaba parte de la red de directores líderes, estoy hablando de hace casi 9 años atrás, 2014, 15. Por ejemplo, digamos que en el Colegio San Carlos, ¿no?, se trabaja el trabajo colaborativo. Entonces, yo, especialista de la UGEL, el día que los visite, ¿no?, ya un acompañamiento, digamos, al director que visita un aula, debería observar el trabajo colaborativo en el nivel inicial, en el nivel primario, en el nivel secundario, en el turno mañana, en el turno tarde. ¿Se dan cuenta? Porque ha sido una decisión institucional consensuada. Si van a tomar dos modelos, muy bien.
pero que se observe que toda la institución trabaja así. Eso es lo que justamente hace que su propuesta pedagógica sea única, que lo distingue de otros. Entonces, eso es, ¿no? Lo que en tema de modelo de aprendizaje. Entonces, la institución debe plantear que el cómo enseñar y cómo aprenden los estudiantes constituye un conjunto de medidas importantes que contribuyen a hacer posible el desarrollo de sus intenciones educativas. Yo creo que ese mensaje nos debería de quedar en esta parte de la presentación o del tema que venimos hablando. Y en el tema de orientaciones pedagógicas, pues ya habíamos hablado, ¿no? De la organización de los espacios, recursos materiales educativos y del tiempo, que debe ser respetado por todos, que tiene, digamos, políticas internas dentro de la institución que responden a características de un determinado grupo de estudiantes, ¿no? Que eso nos facilita. Entonces ahí vemos la organización de los espacios educativos, el uso adecuado y pertinente de los materiales y recursos educativos, el rol del docente que brinda entornos e interacciones que permiten tener un clima favorable para los aprendizajes. Entonces son las condiciones mínimas que se da, ¿no? Para que el estudiante, ¿no? Desarrolle ese potencial. Si las aulas están oscuras, no están ventiladas, el mobiliario no responde a las características que tiene el estudiante para estar incómodo, ¿no? O la silla muy grande, muy pequeña. Entonces, esas cosas, se necesitan que también sean consensuar. Y aquí también hay algo que aunque parezca increíble, tuve la oportunidad este año de visitar una institución educativa en Ica, si ahora recuerdo. ¿Qué sucedía ahí? El director estaba en su primer año, en una zona rural. Pero a pesar de ser zona rural, sí tenía sus secciones completas tanto para primaria y secundaria. Entonces, el nivel secundaria, increíblemente, asistía en la mañana. Y el nivel primaria asistía en la tarde. Hasta ahí dijo, bueno, pero el problema era que la misma aula que utilizaba secundaria la utilizaba primaria. Y una pregunta que le hice al director, ¿qué hace con el mobiliario del primer grado? Un estudiante de secundaria no podría estar cómodo en un mobiliario de primer grado. Y los espacios, ¿no? Donde colocar trabajos, ambientaciones, carteles, no corresponden. Entonces, miren, eso va a favorecer, ¿no? Va a dar condiciones mínimas a los estudiantes, en definitiva, no, ni para primaria ni para secundaria. Cosas tan elementales como el tema de solo del lugar donde se pasa horas, ¿no? Con los estudiantes que deberían de tener un lugar cómodo, anatómico, digamos, ¿no? Al tamaño, estatura y peso de ellos. Y que no se produzca por falta de criterio, ¿de quién? De todo el equipo directivo. Y ahí involucran a los docentes, porque yo dije, ¿pero por qué? O sea, ¿cuál es el sustento? No tenía ninguno. Entonces, eso se tiene que tomar en cuenta y tiene que estar detallado en el proyecto curricular institucional. Entonces, las condiciones claves que favorecen y garantizan el desarrollo, ¿no? El potencial de los estudiantes es justamente eso, ¿no? Condiciones mínimas. La institución debe establecer pautas para considerar para la selección y uso de espacios, recursos y materiales educativos también. Ese tema de espacios comunes, ¿no? Tiene que estar planificado, ordenado, que no vaya a ser que dos grupos de estudiantes estén, ¿no? En una situación, que ambos quieren utilizar, por ejemplo, el aula de innovación o el patio de recreo, ¿no? Dependiendo qué espacios comunes tienen, ¿no? Debería estar bien organizado. Asimismo, determinar el tiempo que se destina para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y una cosa, hablando de ello, y que debería de estar en el reglamento interno es a qué hora es el ingreso y a qué hora es el horario de salida del estudiante. Y usted dirá, pero bueno, este es el horario escolar. Hay una gran diferencia entre ingreso y cumplir la jornada, ¿no? Dentro del aula. La institución educativa que atiende el turno mañana debería decir al reglamento interno, ¿no? El horario de ingreso, o sea, que las puertas de la institución se abren, es a las 7 de la mañana, digamos, ¿no? 7 de la mañana. El inicio de la labor efectiva en el aula inicia a las 8 de la mañana. Entonces hay una hora de espacio para la llegada.
¿Por qué les digo esto? Y lo mismo la salida, ¿no? El horario de salida, y todavía específico, de los estudiantes de nivel de primaria es 12:45. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchos padres de familia que se aprovechan de este espacio que es la institución educativa para así llegar a sus hijos en la hora que ellos consideran que es más oportuna para ellos, más beneficiosa. Y entonces tenemos estudiantes a las 6:30 de la mañana, a las 6:15, ¿no? Me pregunto yo, ¿la institución es responsable de albergarlos a esa hora? ¿Quién le da, no, el cumplimiento al horario? Cuando el padre no lo respeta, el reglamento interno. Por eso es importante. Y luego también el desplazamiento. Como el papá se olvidó, tuvo una demora, bueno, y sabe que iba a estar más seguro, entonces voy a las 3 de la tarde, cuando la hora de salir de primera es 12:45. Igual también, ¿no? El retorno de tener un espacio, porque es responsabilidad del menor, ¿no? Este, su jornada en la institución, antes y después de ello es del padre. Pero lamentablemente cuando está dentro de la institución, tienen que asumir un rol que no le corresponde. Todas estas cosas afectan, ¿no? Afectan la situación en cómo también los estudiantes, ¿no? Están sin estar organizado, ¿no? El horario de su jornada y generan estrés en las personas responsables que tienen que pasar a cuidarlos. Entonces, todo esto estamos hablando de orientaciones pedagógicas. Algunas de las que he mencionado deberían de estar en el proyecto curricular, pero el desplazamiento, ingreso y retorno al hogar debería estar en el reglamento interno, bien detallado, escrito de tal manera que todos sepan, ¿no?, a qué se tiene. Ahora, ¿qué pasa con el programa curricular de educación inicial, primaria y secundaria? Que hay que diversificar, ¿no? Y diversificar tomando en cuenta, ¿no?, el proyecto curricular regional, local, si hubiera. Entonces, cuando se trabaja, es cierto, ¿no? Cuando se empieza a trabajar esto, son varias obras, ¿no? Otros optan por copiar tal cual. Ahí no hay ningún tipo de trabajo, ¿no? Lo que realmente tenemos que buscar es diversificar, hacer una revisión, ¿no?, de las competencias, las capacidades, tomando en cuenta todo lo que habíamos mencionado de que para qué diversificamos, qué consideramos para diversificar. Entonces tenemos que tomar en cuenta los programas curriculares que guardamos en el enlace. Y aquí también, a manera de recomendación, ¿quién utiliza los programas curriculares? ¿El director? No. Quien utiliza el programa curricular es el docente. Entonces, esta parte del proyecto curricular debería solamente estar colocada en el documento como tal, que es institucional, los enlaces, ¿no? Donde se encuentran el programa curricular de inicial, por ejemplo, de colegios a cargo, o el de primaria y secundaria. De tal manera que cualquiera que fuese entra al sistema y podría entrar y ver lo que realmente existe. Porque si lo colocamos en el documento ya no, pues ya estamos hablando más de 40 hojas, ¿no? Eso es a manera de sugerencia, siempre y cuando las instituciones dispongan también de estos medios, ¿no? Podrían tener un enlace en Excel, en una carpeta digital, institucional, entonces para que el documento tenga lo que realmente sirve de forma institucional y aquello que corresponde específicamente al docente esté en un enlace, ¿no? Entonces, eso es esa manera un poco de simplificar el trabajo, ¿no? Y no es que en el propio documento no se convierta, pues, nuevamente en un documento inmanejable de más de 100 hojas o 200. Entonces, esa es una propuesta, ¿no?, una sugerencia, que lo pueden considerar ustedes, si lo toman o no. En el trabajo del desarrollo de tutoría y orientación educativa, sabemos que la institución es la que planifica, ¿no?, estas orientaciones para que se desarrolle. Y aquí sí hay que hacer un trabajo por ciclo, nivel educativo, no por turnos, no como es la característica propia de la institución educativa. Y estas actividades deben de generar oportunidades de reflexión, diálogo, discusión, propuesta, posibiliten valores y actitudes vinculados a los enfoques transversales de la institución educativa. Y esos enfoques transversales son los que prioriza sobre lo que está en el currículo, sobre lo que propone la Ley General de Educación, que responden al diagnóstico institucional. O sea, ese es el énfasis, ¿no? Yo trabajo todos los enfoques transversales, como dice el currículum, pero mi mayor énfasis, mi mayor esfuerzo, mis actividades, ¿no?, de repente relacionadas a una determinada área o competencia, ¿no?, se van a hacer más visibles.
porque esto está respondiendo a una situación que debo de resolver, que es de afectación de la institución educativa. Asimismo, las actividades pueden ser de forma individual, grupal, en talleres o proyectos, y se tienen que priorizar, ¿no? En función a las características y necesidades de orientación e interés de los estudiantes. Entonces, no puede haber actividades, ¿no? Sin considerar ningún tipo de aspecto. A todos en forma homogénea se les brinda tal o cual tema, taller o los involucros en un proyecto. Es al revés. Se tiene que priorizar, porque así atiendes la demanda, ¿no? Características y necesidades de orientación de los estudiantes. Porque si no tomamos en cuenta ello, todas las actividades no van a tener los resultados que queremos. No vamos a lograr nuestros objetivos. Y en el tema de las horas de libre disponibilidad que están, perdón, en las horas destinadas de tutoría, perdón, no es disponibilidad, en las horas de tutoría, que son 2 horas establecidas en la institución educativa como horas de libre disponibilidad. Entonces, en realidad no se trata solamente de 2 horas en las cuales se trabajan porque conversamos, porque vemos una película, o que dialogamos sobre, o discutimos un tema propuesto, ¿no? Se planifica a lo largo del año. Tenemos ahí responsable al docente tutor que cumple ese rol tanto en el nivel primario y en el nivel secundario. En el tema del trabajo con familia, ¿no? Yo lo he dicho a lo largo de toda esta presentación, es que siempre tenemos que buscar esa participación, pero no solo el solo hecho de buscar su presencia, sino que se involucre en la formación integral y de bienestar de los estudiantes, porque todo padre quiere lo mejor para sus hijos, pero si en conjunto trabajamos con ellos, vamos a lograr, ¿no? Justamente esto, ¿no? El bienestar y la formación integral. En realidad, eh, pasamos por situaciones muy difíciles en el tema de las conductas de los estudiantes, de que hay mucha influencia en el tema de la comunicación tan libre, ¿no? Que nos hace que estemos en un clic enterándonos de lo que ocurre en el mundo, de estos cambios, de las mejoras, pero también de cosas muy negativas. Solo en este momento recuerdo el caso de que hace unos días un par de estudiantes trajeron armas, ¿no? En una institución educativa, aprovechando que había una celebración ahí. Y no podemos llegar al nivel, ¿no? De como hubo una conversación con el equipo de convivencia del Ministerio de Educación, de tener un detector de metales, de que un adulto esté revisando todas las mochilas, como si, pues, no sé, de cada niño que podría sentirse invadido, ¿no? Entonces, es una serie de situaciones. ¿A qué vamos a llegar? ¿Qué como institución educativa podemos ir atenuando, no resolviendo? Acuérdense que hay problemas sociales que la institución no resuelve, pero podemos ir teniendo actividades de prevención y de atenuar, ¿no? Gravedades. Entonces ahí juega un rol la familia, el compromiso, ¿no? Y es que parece que nos hemos olvidado que cuando se forma una familia, está de más que yo lo diga, pero igual lo quiero decir. Cuando se forma la familia, ¿no? Puede ser casado o no, y tienes un menor de edad, te crea responsabilidades, y esas responsabilidades hace que ese niño tenga derechos que están, ¿no? En la Constitución, en las leyes de protección del menor, pero también hay responsabilidad de quien lo trajo, que se deben de cumplir. Entonces, la institución educativa alberga menores de edad. ¿Quién es el responsable? El adulto, ¿no? A veces pues las familias se han desintegrado, está a cargo de un adulto, pero bueno, hay alguien que cumple este rol, si no es la propia padre y madre. Y se olvidan que son menores de edad. Y como se olvidan que son menores de edad que van a una institución educativa, es que todas sus carencias, todas estas situaciones de repente que no son las mejores ni óptimas en el hogar, se arrastran a la escuela. Y el padre de familia se hace el desentendido. Y finalmente tenemos una escuela que es, pues, hospital, trabaja el área social, el soporte emocional, el de alimentación, ¿no? Entonces hemos ido asumiendo
roles en nuestra función como institución, hablo como institución educativa, de irnos como abriéndonos cada vez un poquito más, para ir asumiendo algunas cosas que no nos corresponden. Y tanto es atender la necesidad que nos vamos descuidando de otras. Porque no le hacemos entender desde el día uno al padre de familia cuál es su rol, cuál es su responsabilidad. ¿Y qué pasa si no cumple su responsabilidad? Y entonces, qué bonito sería, ¿no? Comenzar el año 2024, primera reunión con los padres de familia, sea esto por aula o sea institucional, repartirles, ¿no? ¿Qué dice la Constitución y en lo que corresponde a los niños? ¿Qué dice, ¿no? Los derechos de los niños, cuáles son esas normas que las amparan? ¿Qué dice en las leyes civiles con respecto al rol del adulto, ¿no? En ese rol de padre, ¿no? Para que sepa que cuando no cumple una responsabilidad, la tenencia del menor está en peligro. Eso es fiscalía de familia. Cuando el menor está expuesto, ¿no? A una situación de peligro, y tenemos a la Fiscalía de Prevención del Delito, y tenemos de MUNA. Entonces, el padre no es coaccionar, no es asustar al prefe, sino hacerle recordar. Entonces, es compartida, ¿no? Mientras que esté en la institución educativa, nosotros brindamos las condiciones mínimas para que él pase por ese proceso de formación y la familia complementa. Pero no es que yo el primer día le doy, ¿no? Ese papelito, una hoja, dos hojas, de la manera más sencilla, le explico, ¿no? Eso sería solo mi primer día, ¿no? La única cosa del tema que trato para que el padre se vaya clarito. Está bien que mande a su hijo, pero que hay una situación que él también tiene que responder a lo largo del año. Y la segunda parte es que cada mes debería de haber actividades en las cuales los padres de familia deberían estar en alguna de estas actividades de prevención o que favorezcan a la formación y el bienestar de los estudiantes. ¿Dónde debe estar? En el proyecto curricular institucional. Ahí detallado, qué actividades. ¿Y en qué mes del año está? En el patio. Esa es la mirada que queremos nosotros con el trabajo en familia, ¿no? Y también es importante aquí establecer en este documento las familias en situación de riesgo, así como las situaciones específicas que requieran una acción coordinada. Porque pues también tenemos situaciones extremas, ¿no? Entonces, ya que son más individuales. Entonces, sugerencia para realizar actividades con las familias, los encuentros familiares, jornadas de formación de padres, madres, tutor legal o apoderado, acompañamiento cuando la situación no específica de un estudiante requiere de ello, involucrar a los agentes sociales y aliados, por eso les decía, ¿no? Fiscalía de Prevención del Delito, Fiscalía de la Familia, de MUNA, eh, la Policía Nacional. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que ponernos en blanco y negro desde el primer día con los padres de familia. Y no debemos de perder ese primer día, sino que a lo largo del año deberíamos estar considerando cada una de estas y otras más, ¿ah? Porque esto es a manera de propuesta. ¿Dónde debe estar? En el PC. Entonces es algo que también no está considerado, ¿no? En los documentos, por lo menos a los cuales yo he tenido la oportunidad de ir revisando a lo largo del año, porque hemos sí recogido de diferentes regiones del país los instrumentos de gestión, y hablando del proyecto curricular institucional, no se observan este tipo, ¿no? De, digamos, actividades o estrategias a emplear con las familias. Aún no lo hemos encontrado. Entonces, de aquí es que partimos de la sugerencia de que consideren algunas de ellas y otras más que considere la propia institución educativa. Entonces, en el tema de la continuidad educativa, que hemos hablado, que esto justamente es no prevenir que algún estudiante se salga del sistema por algún tipo de situación de riesgo al que esté expuesto, ¿no? Y también es para promover el uso de orientaciones pedagógicas y de gestión concretas para adaptar y contextualizar, para lograr justamente que este grupo de estudiantes, ¿no? Se mantenga en el sistema. Y para eso tenemos Alerta Escuela, que está vigente, y que todo un proceso, ¿no? Que el director trabaja directamente, pero que dentro de la institución tenemos a los docentes que principalmente trabajan con este grupo de estudiantes que ya los tienen, ¿no? Ubicados. Entonces, para ello hay algunos mecanismos que podríamos, ¿no? Prever, implementar para buscar la continuidad educativa, el canal de comunicación permanente, ¿no? ¿Cuál va a ser? ¿Cómo va a ser?
Entonces, y eso no se hace porque ocurren hechos, sino que desde el primer día, como docente tutor, yo tengo que hacer una ficha diagnóstica, una ficha donde tenga todos los elementos que involucran a mi estudiante, con quien vive, dirección, teléfono, enfermedades, si tiene un tratamiento, si toma medicamento, etcétera, ¿no? Entonces, el canal de comunicación tiene que ser fluido y no solamente tener un teléfono, porque a veces también se comete ese gran error, ¿no? El teléfono de la mamá, ¿no? Si tiene mamá, papá, un apoderado, por lo menos, ¿no? Si no responde uno, habrá un segundo o un tercer teléfono con el cual yo pueda establecer algún tipo de comunicación dada alguna situación con el estudiante. Asimismo, pues tener la flexibilidad, ¿no? Con algunos de repente puedo utilizar el teléfono, de repente por otros un mensaje de WhatsApp o un correo electrónico, eso va a depender de cómo, ¿no? Se presente la situación y también tener el acceso a ese medio de comunicación. Y también crear el vínculo afectivo positivo, ¿no? Entonces, que el alumno no se sienta desamparado, que no se sienta solo, tratar de involucrarlo con sus pares, con los estudiantes, ¿no? Del aula y no ser dejados de lado, porque a veces eso es lo que sucede. Lo peor que podemos hacer con un estudiante que a veces llega tarde, que falta mucho, que no tiene sus recursos, es señalar y luego aislarlo, cuando a veces todo lo contrario, porque siempre hay una razón del por qué, ¿no? Ocurre alguna vez, hasta por qué llega tarde. Recuérdense que es un menor de edad, está a cargo de un adulto. O sea, un niño no dispone de levantarse de su cama, hacerse, tomar su desayuno y ir al colegio, porque está a cargo de un adulto. Si ese adulto se demora, descuida, no prevé, evidentemente el alumno o llega tarde o no trae los materiales. Y ustedes dirán, pero ¿dónde está la responsabilidad? Pues el tema de responsabilidad en el niño es que hay que irlo trabajando diariamente, ¿no? Eso se encarga la familia, también la escuela, pero en el hogar, el que aprenda a guardar su mochila o la bolsa o lo que traiga a la escuela con los materiales que requiere, significa que el estudiante debe tener a la mano, por ejemplo, un horario escolar con las áreas, ¿no? Curriculares que va a trabajar para saber qué llevar cada día. Entonces, todo es un proceso, ¿no? Si yo no tengo eso, no tengo el horario, hago que el menor de edad duerma tarde, no preveo mi compra no sé, del pan, la leche, lo que falte para el desayuno, y a última hora pues voy corriendo, no, o sea, el tiempo va pasando, el estudiante llega tarde, no tiene un horario, trae cualquier cosa del colegio, no trae lo que necesita. Entonces se dan cuenta, entonces es un trabajo mancomunado, permanente, del adulto responsable con el estudiante. Pero por otro lado también la institución educativa. Entonces, no podemos, pues nuevamente, ¿no? Aislar, dejar de lado, muy por contrario, hay que involucrarnos, ¿no? Con este menor para ver qué factor, ¿no? Le está afectando y cómo podemos hacer para que él se sienta parte de este grupo en el aula y se sienta también atendido, no que no se sienta que lo han dejado de lado. Entonces, para ello, ¿no? Eh, ¿Quién les habla? Es algo que desde el año pasado, ya va a ser 2 años, ¿no? Que hablo de estos temas, que cada docente, tanto de nivel inicial, primaria y secundaria, no está solo, o sea, no es decir, bueno, yo porque tengo que cargar siempre, todos los años, me deja, hay 2 o 3 alumnos, yo ya no sé qué hacer. El docente no debe sentirse solo. Las decisiones son institucionales y cuando son institucionales hay que proveerles de recursos y materiales. Y aquí justamente hay 3 enlaces donde hay repositorio, donde habla justamente de cómo se realizan esas actividades en el tema de tutoría y algunas estrategias de atención y evaluación sobre este tema para el nivel inicial, para el nivel primario y para el nivel secundario que estoy compartiendo. Ahí están los enlaces. ¿Ya? Y es algo que el Ministerio de Educación está trabajando hace varios años, que no es un tema nuevo. Y que también se han ido creando recursos como estas guías. Pero también hay cursos virtuales, ¿no? Que los da el portal Perú Educa. Entonces, estimados, ¿no? Miren cuántas cosas se tienen que considerar en el proyecto curricular institucional y que responda a la realidad de la institución, y eso tiene que ver mucho con el diagnóstico que se trabajó en el PEI. Y en el proceso de evaluación, ¿no? De los aprendizajes, sabemos que este es un proceso sistémico que recoge y valora la información relevante acerca del nivel de desarrollo de competencias de cada estudiante, ¿no? Y que permite comprender y tomar decisiones encaminadas a mejorar el aprendizaje y también la enseñanza. ¿Y esto quién lo hace? El docente, ¿no?
que el docente, cuando hablamos de un proceso sistémico, yo diría más un proceso permanente, ¿no? Que el docente tiene que saber valorar la información e inmediato, ¿no? Ir pasando por ese proceso de retroalimentación para garantizar realmente que esta experiencia del aprendizaje va a tener mejor resultado. Y para entender también que su proceso de enseñanza está siendo, ¿no?, la pertinente. No es ir acumulando, ¿no?, esa información y la voy dejando de lado y no tomo decisiones. Entonces de eso no se trata. Pero como documento, el PCI debe presentar cómo se lleva a cabo el proceso de evaluación de los aprendizajes de los y las estudiantes, respondiéndonos algunas preguntas, y esta tiene que ver con la evaluación en el enfoque formativo. Tenemos un marco normativo que está vigente, estimados. O sea, acá hay un tema grande que está, justamente este marco normativo es la que propone educación básica regular. No es mi competencia, pero sí, como hemos trabajado con ellos, ¿no? Aquí hay algunas cosas que nos podrían servir en el objeto de la evaluación y la finalidad de la evaluación. El objeto de la evaluación, ¿qué evaluar? ¿Qué se evalúan? Competencias, ¿no? Y esos son los niveles, ¿no? Que se tienen en las competencias, que hasta donde yo tengo conocimiento son 8. Y luego la finalidad de evaluación, ¿para qué evaluar? Porque contribuye al desarrollo de las competencias de estudiantes y como fin último al logro de aprendizajes, siempre buscando el perfil de egreso, ¿no? En este caso, como la institución educativa lo propone. Entonces, el tema de evaluación de aprendizajes, vuelvo a insistir, hay un marco normativo que tenemos que revisar. Si no me equivoco, salió en 2019, estuvo como un poco silenciado en los años de pandemia, pero que en marzo de este año ya está siendo efectivo. O sea, ya es mandatorio nuevamente y que tenemos que revisar. Si no me equivoco, en la resolución 3094. Y entonces el objeto de la evaluación, ¿qué evaluar? Ya sabemos que son competencias, eh, cada vez más complejos, de lo más complejos, el uso pertinente y combinado de capacidades. Y luego aquí creo que es importante establecer con claridad el propósito de la evaluación, el sentido de las evidencias de aprendizaje y los criterios de evaluación. Entonces, los lineamientos de evaluación que determinen deben estar alineados al enfoque pedagógico de la institución y con la normatividad nacional vigente. Lo que quiere decir que la institución se pone de acuerdo, ¿no?, en cómo va a evaluar, ¿no? Lo detalla. También, ¿no?, todo lo que tiene que ver con lo pedagógico, que ya habíamos mencionado, ¿no? Pues son los modelos de aprendizaje, están en el documento, pero estas no son, digamos, totalmente distintas a lo que propone el marco normativo nacional vigente. O sea, se enmarcan en lo que dice la norma. No me salgo de la norma, pero propongo algo que lo hace peculiar en mi institución educativa, que responde a mi diagnóstico, que responde a la demanda de mis estudiantes. En ese sentido, los lineamientos de evaluación, un enfoque pedagógico que se deben trabajar en la institución educativa. Entonces, al culminar la elaboración del PCI, la institución cuenta con una propuesta pedagógica diversificada, pertinente a las necesidades, potencialidades e intereses de los estudiantes y su contexto. Es lo que he venido desarrollando a lo largo de estas láminas. Eso es, ¿no?, la propuesta pedagógica. Entonces, estimados, con eso estoy culminando la presentación de de las orientaciones y precisiones para la elaboración del instrumento de gestión que es el PCI.